Bueno, en esta oportunidad a mi persona le tocó exponer lo que es la teoría cinética y algunos diagramas termodinámicos. Bueno, quien habla es alumno de la CAPIME y mi nombre es John Carlos Mamani López. El video va dirigido al ingeniero Mario Ramos. Bueno, a continuación les voy a dar un breve concepto de lo que es de la teoría cinética. La teoría cinética de los gases es una teoría física y química y explica el comportamiento y propiedades macroscópicas de los gases, o comúnmente como lo llamamos la ley de los gases ideales. A partir de una descripción estadística de los procesos moleculares microscópicos, la teoría cinética se desarrolla con base a estudios físicos como Bernoulli en el siglo XVIII y James Maxwell a finales del siglo XIX. Esta rama de la física describe las propiedades térmicas de los gases. Estos sistemas contienen números enormes de átomos o moléculas, y la única forma razonable de comprender sus propiedades térmicas con base a la mecánica molecular es encontrar determinadas cantidades dinámicas de tipo promedio y relacionarlas con las propiedades físicas observadas del sistema con estas propiedades dinámicas. Las técnicas para relacionar el comportamiento macroscópico global de los sistemas materiales con el comportamiento promedio de sus componentes moleculares constituyen la mecánica estadística. Otro tema es lo que vamos a hablar sobre lo que es el gas real. Los gases reales son los que en condiciones ordinarias de temperatura y presión se comportan como gases ideales. Pero si la temperatura es muy baja o la presión es muy alta, las propiedades de los gases reales se desvían en forma considerable de los gases ideales. El concepto de gas ideal, o una diferencia entre gas ideal y real, los gases que se ajusten a estas suposiciones se llaman gases ideales, o aquellos que no se les llama gases reales, o sea, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y otros. Ecuación general de los gases. En las leyes de los gases, la ley de Boole, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, la masa del gas es fija y una de sus tres variables, como es la temperatura, la presión o el volumen, también es constante. Utilizando una nueva ecuación, no solo podemos variar la masa, sino también la temperatura, la presión y el volumen. Como vemos a continuación, como es la presión por el volumen es igual a un número de partículas por una R, que es la constante, y por la temperatura. Bueno, uno de sus componentes vamos a despejar, como es el caso del volumen. El volumen es la cantidad de espacio que tiene un recipiente, que esto puede ser medido en litros. Bueno, a continuación vamos a despejar de esta ecuación, de lo que es la ecuación general de los gases ideales. El volumen va a ser igual al número de partículas por la constante R por la temperatura sobre la presión. El otro componente es lo que es la presión. La presión es la fuerza que ejerce el contenido de un recipiente al recipiente. Igual vamos a despejar de esta ecuación general de los gases. La presión va a ser igual al número de partículas por la R constante por la temperatura sobre el volumen. El otro componente es la temperatura. La temperatura es la medida de calor que presenta un elemento. Esto lo vamos a medir en grados Kelvin. La temperatura en este caso va a ser igual a la presión por el volumen sobre el número de partículas por la constante R. Y por último tenemos el número de partículas, que es la cantidad de partes, que esto vamos a medir en moles. El número de partículas va a ser igual a N sobre presión por volumen sobre la R, que es la constante, por la temperatura. Características de gas ideal.
Se considera que un gas ideal presenta las siguientes características. El número de moléculas es despreciable comparado con el volumen total de un gas. No hay fuerza de atracción entre las moléculas. Las colisiones son perfectamente elásticas, evitando las temperaturas extremadamente bajas y las presiones muy elevadas. Podemos considerar que los gases reales se comportan como gases ideales. Propiedades de los gases. En sí, las propiedades de los gases son tres. El primero, son fáciles de comprimir. Segundo, que se expanden hasta llenar el contenedor. Y tercero, que ocupan más espacio que los sólidos o líquidos que los conforman. La compresibilidad. Una combustión interna de un motor provee un buen ejemplo de facilidad con la cual los gases pueden ser comprimidos en un motor de cuatro pistones o de 4 tiempos. El pistón es primero sacado del cilindro para crear un vacío parcial. Es luego empujado dentro del cilindro, comprimiendo la mezcla de gasolina, aire y una fracción de volumen original. El segundo es la expandibilidad. Cualquiera que haya caminado a una cocina o donde se hornea un pan, ha experimentado el hecho de que los gases se expanden hasta llenar el contenedor, mientras que el aroma que el pan llena la cocina. Desgraciadamente, la misma cosa sucede cuando alguien rompe el huevo podrido, o el olor característico del sulfito de hidrógeno, que se representa por H2S. Rápidamente se esparce en la habitación. ¿Eso es por qué? Porque los gases se expanden para llenar su contenedor, por lo cual es sano asumir que el volumen de un gas es igual a un volumen de su contenedor. Bueno, procesos de los gases. ¿Qué es isotérmica? Isotérmica se le dice cuando la temperatura es constante. En la ley de gases perfectos, por permanecer la temperatura constante, se considera que el T es igual a temperatura inicial. Otro proceso es la isotérmica. Es aquella que permanece la temperatura constante. En la ley de gases perfectos, la presión por el volumen sobre la temperatura va a ser igual a la presión inicial por el volumen inicial sobre la temperatura inicial, por permanecer la temperatura constante. Se considera que T es igual a la temperatura inicial y si simplificamos la temperatura, vamos a obtener que presión por volumen es a presión inicial por volumen inicial. Isócora es aquella que el volumen permanece constante. Si en la ley de los gases perfectos, presión por volumen es igual a temperatura, esto va a ser igual a presión por volumen, todos va a ser igual a presión inicial, volumen inicial y temperatura inicial. Es una transformación isócora de un gas perfecto. La presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. La consecuencia de que el volumen no pueda cambiar es que no cabe la posibilidad de realizar trabajos de expansión y de compresión del gas. Diagramas y propiedades termodinámicas. Los diagramas más conocidos o comunes son las siguientes. El diagrama de presión-volumen, o como lo conocemos, el diagrama de Clapeyron. Este es un diagrama muy común. Tiene las siguientes propiedades de interés. El área bajo la curva representa el trabajo sin transvajiamiento. Es un ciclo cerrado. Si el ciclo recorre a favor de los punteros del reloj, el trabajo que significa que es un trabajo positivo o un ciclo motriz. Si recorre contra los punteros del reloj, el trabajo será un trabajo negativo, o prácticamente será un trabajo que va a absorber el trabajo. El otro diagrama es temperatura, entropía o simplemente diagrama entrópico. Es muy empleado, pues si las evoluciones son reversibles, el área está encerrada por un ciclo o bajo la curva representada
los calores intercambiados. Por último tenemos el diagrama de entalpía y entropía o diagrama de Muller. También es un diagrama común, pues permite representar con facilidad las evoluciones reales y estudiar las variaciones de entalpía. Esto último es la clave al momento de estudiar intercambios de calor y trabajo, basándose en el primer principio. A continuación les mostraré, en conclusión, todo este diagrama va a estar representado por este diagrama que es temperatura versus volumen. Esto, desde el punto A hasta el punto C, va a ser el líquido saturado. Líquido saturado. Y este punto en el punto C va a ser nuestro punto crítico. Y esta línea de acá va a ser la línea de vapor saturado. Vapor saturado. Y en conclusión esto va a ser una mezcla de líquido vapor. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. ¿Qué de hecho? ¿Cuántos minutos?